Saludos, yo soy Baxter Beats y bienvenidos a Sonidos Hip Hop. Hace unos días decidí sustituir la pareja de monitores que tengo en el estudio. Hasta ahora yo trabajaba con los KRK Rokit de 5 pulgadas y tercera generación. Los que seáis más habituales al canal son los monitores que habéis visto en prácticamente todos mis vídeos. Pero ha llegado ya el momento de decirles adiós. Llevo trabajando con ellos ya más de 6 años y yo creo que es el momento de dar un paso más arriba en calidad de sonido y en calidad de monitores al fin y al cabo. Estos monitores que tengo aquí detrás son los que vais a ver a partir de ahora en todos los vídeos de este canal y creo que os van a gustar mucho. Damas y caballeros, reciban con un fuerte aplauso y una gran bienvenida a los IF Audio SC305. En este vídeo lo que vamos a hacer es contaros un poco cómo ha surgido esto de la sustitución de monitores. Os voy a contar también un poco sobre la marca IF Audio, que me parece que es una marca muy interesante que deberíais conocer. Y al final del vídeo os voy a dar unas primeras impresiones sobre los monitores. Vamos a ello. Resulta que hace unas semanas estaba hablando con Roberto de Raw Acoustics sobre todo el tema de acondicionamiento del estudio. Ya hice un vídeo anterior hablando de que vamos a acondicionar el estudio, vamos a hacerlo bien, os dejo el vídeo por aquí arriba si no lo habéis visto todavía. Y en esa conversación salió el tema de los monitores de estudio. Yo por lo menos estaba convencido de que ya que íbamos a acondicionar bien el estudio, pues estaría bien dar un salto de calidad en los monitores. Porque aunque ya me conozco los KRK y sé dónde pecan y cuáles son sus virtudes, yo por lo menos estaba convencido de que necesitábamos unos monitores que sonasen muchísimo más planos y que me diesen un poquito más de fidelidad de sonido. El caso es que yo tenía varias opciones en la cabeza hasta que Roberto de Raw Acoustics me dijo: ¿has visto los monitores de IF Audio? Yo la verdad es que no conocía la marca, pero él me dijo que había acondicionado estudios que tenían esa marca de monitores y que sonaban a otro nivel totalmente. Me metí en la web oficial para ver qué productos son los que tenían y saber un poco sobre la marca y la verdad es que me quedé muy impresionado. Son monitores con apariencia muy premium, muy parecidos a Adam. De esto ya os explicaré porque tiene su porqué. Y tienen monitores de todas las clases, monitores muy pequeñitos de 4 pulgadas hasta monitores gigantescos de estos que se empotran en las paredes de los estudios más premium. Poquito a poco, viendo sus productos, me fui convenciendo de que quizá fuese una marca que iba a encajar 100% con lo que yo estaba buscando, así que les mandé un mensaje a ver si querían colaborar con el canal y me dijeron que sí. Después de hablar todas las características de la colaboración, al final decidimos que los mejores monitores para esto iban a ser los SC305, que son los que tengo aquí detrás mía, básicamente por las características que tienen estos monitores, que ya lo veremos más adelante, y los tengo conmigo desde hace un par de días aproximadamente y la verdad que estoy deseando de sacarle todo su potencial y de contaros a vosotros qué tal son estos monitores. Pero antes vamos a hablar un poco de la marca IF Audio, porque entendiendo lo que es esta marca yo creo que vais a entender mucho de lo que son estos monitores. IF Audio es una marca que nació allá por mayo del 2011 en Berlín, Alemania, de la mano del señor Roland Stenz. Y para los que no conozcáis al señor Roland Stenz, deciros que fue fundador y CEO de Adam Audio desde el año 1999. Por eso quizás notaréis que los monitores de IF Audio tienen una cierta apariencia parecida a los monitores de Adam Audio. Y es que al fin y al cabo las dos empresas han sido fundadas y llevadas por el mismo hombre. Adam Audio, IF Audio, esto parece un capítulo de Dark. Y encima también son alemanes. En verano del año 2010, Roland Stenz deja Adam Audio y empieza a trabajar para formar su propia compañía de monitores de estudio con toda la experiencia y toda la tecnología que venía desarrollando en Adam Audio. A día de hoy, IF Audio tiene un catálogo bastante amplio de monitores. Yo creo que tienen monitores para todo tipo de necesidades y ellos están enfocados en ser monitores de alta calidad. Yo creo que son monitores muy enfocados al mundo profesional del audio. Vamos a echarle aquí ahora un vistazo a su web para que veáis el catálogo de monitores que tienen ellos, cómo son físicamente en apariencia y también para que veáis qué tipo de monitores tienen desde los más pequeños hasta los más grandes. Si nos vamos a los monitores más pequeños y por lo tanto más baratos, tienen monitores de 4 pulgadas que yo creo que sirven para tareas sencillas relacionadas con sonido y que no precisen de monitores de estudio gigantescos, ¿no? Conforme avanzamos en la lista, tienen monitores verticales de 2 vías, horizontales de 3 vías, monitores gigantescos de 10 y 12 pulgadas de 3 vías y también tenemos varios tipos de subwoofer. Yo, si estuviera mirando unos monitores en IF Audio para comprarme, seguramente iría por los SC205, que son unos monitores verticales de 2 vías, sencillos pero con una calidad impresionante, pero esto también depende un poco de tu sala.
mejora, porque si tienes una sala más grande puedes aprovechar e ir a por los SC207, que son los mismos pero con un woofer de 7 pulgadas. Y si quieres tirar la casa por la ventana, puedes ir a por los SC305, que son monitores de 5 pulgadas y 3 vías, los únicos del mercado con estas características, que son ya otro nivel de monitores. Pero si tienes una habitación más grande y bien acondicionada, yo te recomiendo que vayas a por los mismos pero de 7 pulgadas, que son los SC307. El resto de monitores también están genial, pero yo creo que están dirigidos a un pequeño porcentaje de los humanos que habitamos en la Tierra, porque son monitores gigantescos para estudios muy pros. Y también recomiendo que le echéis un ojo a todos los tamaños que tienen de subwoofer, para aquellos que estéis interesados en tener un sistema de 2 monitores más subwoofer y tengáis bien controlados toda la zona de subgraves. Mi intención con todo esto es que empecéis a valorar a If Audio como una opción más a la hora de sustituir vuestros viejos monitores o a la hora de compraros vuestros primeros monitores, porque parece que en el mercado hispanohablante siempre que hablamos de comprarnos monitores siempre tenemos en la cabeza como 2 o 3 opciones, vosotros ya sabéis cuáles son, y no nos atrevemos a abrirnos a nuevas posibilidades. Y creo que If Audio es una marca que tiene toda la calidad y tiene todo lo necesario para ser una de las marcas más top y que tengamos en consideración a la hora de eso, de hacer un cambio de monitores o de comprarnos nuestros primeros monitores. Y todo este argumento se refuerza aún más cuando conocemos la filosofía que tiene If Audio como empresa. Y es que If Audio considera que cuando tú compras unos monitores de If Audio, tú no estás comprando unos monitores y nada más, sino que tú te estás convirtiendo en un eslabón de toda la cadena de ingeniería que tiene diseñar estos monitores de tan altísima calidad. Y es que ellos entienden la fabricación de monitores como un conjunto y no como un montón de etapas separadas que al final fabrican un monitor. Hasta el punto que los propios ingenieros de If Audio tienen monitores de If Audio para trabajar y ponerse en la piel del consumidor final y ver dónde pecan estos monitores y dónde se podría mejorar. Y es que yo creo que esta empresa If Audio tiene mucha atención puesta en las personas, tienen mucho esfuerzo puesto en todo el servicio postventa, y la verdad que de primera mano ha sido todo muy agradable, porque la forma en la que me han tratado y cómo hemos ido desarrollando toda la colaboración ha sido excepcionalmente buena, a pesar de la barrera del idioma, porque ellos hablan alemán, yo hablo en español, pero más o menos nos entendemos los dos en inglés. Y en último lugar, y no por ello menos importante, una cosa que hay que destacar muchísimo en If Audio es toda la tecnología que le han puesto a sus monitores de estudio. Sinceramente creo que esto de la tecnología en cada monitor es lo que hace que If Audio se posicione por encima del resto de marcas, porque creo que no hay ninguna otra marca que le meta tanta tecnología y tantos avances tecnológicos a cada uno de sus monitores. Ya lo veremos más adelante con la review de los SC305, pero lo voy a adelantar ahora. En primer lugar, el diseño de los tweeters y de los woofers. Para los que no sepáis qué partes son las que componen un monitor, está la parte del tweeter, que es donde se reproducen las frecuencias agudas, y está la parte del woofer, que es donde se reproducen las frecuencias medias y bajas. En el caso de los SC305, pues hay un woofer que reproduce las frecuencias medias y hay otro que reproduce las frecuencias bajas. Pues bueno, la fabricación de estos monitores, si veis cualquier otro monitor, la verdad es que es muy diferente el diseño que tienen de los tweeters a los que tienen If Audio de sus tweeters y de sus woofers. Son un diseño suyo muy específico que hace que suenen muchísimas menos resonancias y que la fidelidad del sonido sea muchísimo mayor. En segundo lugar, el diseño del propio altavoz. No creo que haya nadie que esté mirando estos altavoces y esté diciendo que son altavoces feos. Yo creo que son altavoces muy atractivos, que tienen un diseño muy pro y aparte están fabricados con los mejores materiales y también tienen un diseño hecho para intentar hacerte llegar las menores resonancias posibles con la reproducción de audio, hasta el punto que la salida de aire del monitor la tienen colocada detrás, de manera que cada vez que suene un grave, la salida de aire no vaya hacia ti y no tenga la sensación de que los graves están muy por encima, que es lo que le pasa por ejemplo a los KRK. Tienen la salida de aire delante, de manera que cada vez que suena un bombo o un grave, los graves parece que están más altos por el simple hecho de tener la salida delante. Y en tercer lugar, una cosa que me ha gustado muchísimo de los monitores If Audio es que tienen toda la personalización del sonido del monitor, la tienen en un solo knob y en la parte de delante. Si habéis visto monitores de otras marcas, cada vez que queremos subirle los graves o bajárselos, subirle los agudos o bajárselos, o hacer alguna personalización del sonido de los monitores, tenemos que irnos a la parte de detrás del monitor y es un poco incómodo hacer todo ese proceso. En If Audio lo tienen hecho con un solo knob en la parte de delante del monitor y con ese knob podemos subirlo, bajarle los agudos, subirlo, bajarle los graves, quitarle alguna resonancia relacionada con la mesa en la que nosotros ponemos los monitores, y todo esto con una atención al detalle y todo muy sofisticado. El tacto del knob es impresionante y poder hacer todos esos procesos desde la parte de delante del monitor sin tener que recurrir a tocar en la parte de detrás del monitor me parece un acierto. Evidentemente hay muchas más tecnologías detrás de estos monitores, pero esos son los tres detalles que más me han llamado
llamado la atención de los monitores de IF Audio. Y listo, esto es todo lo que quería que supierais sobre IF Audio. Como habéis podido ver, es una marca de monitores de alta calidad con un enfoque bastante distinto a toda la competencia, y yo creo que no os vais a arrepentir si consideráis a IF Audio para tener monitores de su marca como la primera referencia en vuestro estudio. Y ahora vamos con las primeras impresiones de los SC305. Llevo poquitos días con ellos, la review va a tardar un poco en llegar porque quiero trabajar y quiero sacarle su máximo potencial, y en cuanto estén listos publicaré la review aquí en el canal. Y para los que habéis visto este vídeo tarde, pues os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para ir directamente a la review de esos monitores. Pues bien, en líneas generales me parecen unos monitores bastante distintos a todo lo que yo haya probado anteriormente, tanto por estética como por sonido. Lo primero, la estética, me parece que tienen una apariencia impresionante, le dan como un toque muy pro a tu estudio, y todos los que vienen aquí a grabar, la verdad es que me preguntan por los monitores y los observan con detenimiento porque no es habitual encontrarse unos monitores así. Yo los imaginaba más grandes cuando los vi en el catálogo, pero cuando los saqué de la caja vi que era un tamaño muy compacto para tratarse de monitores de 3 vías, porque como veis la principal característica de estos monitores es que tienen un tweeter en medio, un woofer a la izquierda y un woofer a la derecha, o sea, 3 vías de sonido. Otra cosa que me parece impresionante es la calidad de construcción. Todo lo del monitor es excelente, me da miedo tocarlo, no vaya a ser que estropee algo, pero todo está súper bien medido, súper bien ajustado. El tacto del knob es impresionante, como os comentaba antes, y yo creo que al fin y al cabo es propio de la tecnología y de la precisión que caracteriza a nuestros amigos alemanes. Y hablando de lo que queréis escuchar, el sonido. El sonido es impresionante, de otro puto planeta totalmente. Tengo que acostumbrarme a trabajar con ellos porque por lo menos en mí influyen dos factores principales. El primero es que vengo de trabajar con unos monitores de gama media-baja, por así decirlo, que son los KRK Rokit, y pasar de esos monitores a unos monitores premium, la verdad es que la diferencia se nota bastante, independientemente de los monitores que hubiera elegido. Cualquier monitor premium hubiese notado muchísimo la diferencia de un monitor con otro. Así que esa es la primera característica, que tengo que acostumbrarme al sonido tan plano que arrojan estos monitores. Y la segunda característica es que son monitores de 3 vías, y creo que eso es algo también a lo que te tienes que acostumbrar, porque yo por lo menos estaba acostumbrado a que saliese sonido más o menos de una unidad, todo junto, aunque tuviese su tweeter y su woofer, pero más o menos mi oreja no distinguía bien de dónde salía cada sonido, pero aquí distingues muy bien de dónde sale cada frecuencia. Tienes en la oreja derecha 3 sitios independientes de donde está saliendo el sonido, y en la oreja izquierda igual. En el woofer de fuera salen los graves, en el woofer de dentro salen los medios, y en el medio salen los agudos, o sea que es un poco acostumbrarte a todo eso. Está muy bien porque de esta manera tienes un mejor control de las frecuencias y tienes un mejor control del balance del sonido en general, pero tienes que echarle horas a estos monitores. La verdad es que creo que si llego a acostumbrarme a estos monitores y a dominarlos, creo que mi calidad de sonido va a subir muchísimo, y creo que cualquiera de vosotros les pasaría lo mismo. Listo, eso es todo por el vídeo de hoy. Voy a trabajar con ello y voy a ir contándoos, tanto por aquí como por mis redes sociales, por Instagram, lo que me van pareciendo y a la conclusión que voy llegando con ellos. Mil gracias a IF Audio por esta colaboración. Os voy a dejar en la descripción del vídeo su página web para que podáis mirar toda la información sobre la empresa y su catálogo de productos. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo has hecho ya, y déjame un comentario con tu pregunta sobre estos monitores nuevos. Si veo alguna reflexión o alguna pregunta interesante, pues la tendré en cuenta para hacer la review del vídeo. Un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonidos Hip Hop. ¡Chao!